Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Morales. Eh, Mi matrícula es 182 1727 y hoy hablaremos de la materia Biología Celular del grupo 152 sobre las preguntas del examen oral. ¿Qué es un proceso de síntesis? Con esta pregunta que viene, hay que describir el proceso de síntesis. En esta parte de la pregunta se hablará sobre el proceso de glicosilación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Es el proceso de la glicosilación que se lleva a cabo dentro del interior del retículo endoplasmático rugoso, dado que esta es la membrana de la cual está formada por diversos fosfolípidos como el citoplasma, mannosas y otros componentes. En esta imagen se puede observar una vez que se fosforila dos veces y se unen dos moléculas de glucosa acetilada. Enseguida también se unen 5 mannosas como las que podemos observar abajo, ya que esto está formado todo esto por dolicol y hace su proceso de flip-flop. Pasa por el interior de la cisera del retículo endoplasmático rugoso. Después de esto, en el interior es necesario que aún se sigan uniendo mannosas, dado que si no se unen mannosas no se puede seguir con el procedimiento. Por lo que el otro dolicol se fosforila una sola vez y une una manosa que se realiza flip-flop para posteriormente unirla con la unión anterior de este proceso. Este proceso solamente se repite 4 veces. Después de este proceso se utiliza otro dolicol que se fosforiliza solamente una vez y se le une a una glucosa. El dolicol hace flip-flop como en el anterior y añade la glucosa a la unión ya formada. Este proceso solamente se repite 3 veces y todos los azúcares se van a cortar gracias a una enzima llamada glicotransferasa que ayuda a la separación de los azúcares y lo pega en el aminoácido de asparagina que al mismo tiempo forma la proteína. ¿Qué es? Después de esta pregunta que acabamos de ver, describiremos ahora el proceso de anclaje, unión y fusión de proteínas inmaduras. Es un proceso dado que el cual las proteínas necesitan estar glicogiladas con un correcto doblamiento, plegamiento y bien ensambladas para poder avanzar hacia el aparato de Golgi. ¿Qué quiere decir esto? Estas proteínas inmaduras o proteínas glicogiladas avanzan por el cisterna para llegar a los sitios específicos de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde hay proteínas receptoras que hacen que se ensamblen y que así se anclíen a las proteínas inmaduras. Después de esto, posteriormente, empiezan a brotar la vesícula y se empiezan a unir a las proteínas que anclan a las proteínas de COP2 en la membrana. En la membrana también podemos observar y encontrar estas proteínas llamadas SNARB y estas se encuentran solo en las partes de la membrana que van a brotar. ¿Qué son las membranas SNARB? Son las que con las que se ensamblan junto con las SNART que forman una unión llamada llave candado en un compartimento en el compartimento intermedio que atraviesa la vesícula del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Esta región se llama ergo o IRGI. Cuando brota la vesícula cerca de las NAR-V se encuentra una proteína llamada RAP-GTP. También se encuentra de COP2, que es la que recubre estas proteínas para que la interacción del SNAR-T y el SNAR-V se pueda llegar a dar. Se genera el anclaje de estas provocando así la unión de la vesícula con la membrana plasmática del aparato de Golgi y esta fusión ocurre gracias a tres cosas: la proteína SNAP, el NSF y además el ion de calcio. Estas proteínas junto con el ion calcio empezarán a enrollar el SNAR-B y el SNAR-T como se pueden a veces ver en muchos ejemplos, y es todo este proceso que finalmente se observa cómo rompe la membrana y quedan fusionados y finalmente puede entrar la proteína que fue madurando hacia el aparato de Golgi. ¿Qué es? Después de esta pregunta que acabamos de ver, describiremos ahora el proceso de anclaje, unión y fusión de proteínas inmaduras. Es un proceso dado que el cual las proteínas necesitan estar glicogiladas con un correcto doblamiento, plegamiento y bien ensambladas para poder avanzar hacia el aparato de Golgi. ¿Qué quiere decir esto?
Estas proteínas inmaduras o proteínas glicosiladas avanzan por el cisterna para llegar a los sitios específicos de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde hay proteínas receptoras que hacen que se ensamblen y que así se anclen a las proteínas inmaduras. Después de esto, posteriormente, empiezan a brotar la vesícula y se empiezan a unir a las proteínas que anclan a las proteínas de COP2 en la membrana. En la membrana también podemos observar y encontrar estas proteínas llamadas SNARB y estas se encuentran solo en las partes de la membrana que van a brotar. ¿Qué son las membranas SNARB? Son las que con las que se ensamblan junto con las SNART que forman una unión llamada llave candado en un compartimento intermedio que atraviesa la vesícula del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Esta región se llama ergo o IRGI. Cuando brota la vesícula cerca de las NAR-V se encuentra una proteína llamada RAP-GTP. También se encuentra de COP2, que COP2 es la que recubre estas proteínas para que la interacción del SNART y el SNAR-V se pueda llegar a dar. Se genera el anclaje de estas, provocando así la unión de la vesícula con la membrana plasmática del aparato de Golgi, y esta fusión ocurre gracias a tres cosas: la proteína SNAP, el NSF y además el ion de calcio. Estas proteínas junto con el ion calcio empezarán a enrollar el SNARB y el SNART como se pueden a veces ver en muchos ejemplos, y es todo este proceso que finalmente se observa cómo rompe la membrana y quedan fusionados y finalmente puede entrar la proteína que fue madurando hacia el aparato de Golgi. La siguiente pregunta habla sobre qué es un lisosoma y cuál es su función. Un lisosoma son organulos relativamente grandes que están en la célula, que son formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas, que estas son encargadas de degradar material intracelular de origen interno o externo. El interno es llamado como autofagia y el externo como heterofagia, que hacen que estos lleguen a ellos. En sí, la función de los organulos es tratar o de llevar su lado importante con una función contra las infecciones que puede llegar a tener el cuerpo humano, y que actúa como también de tal modo en la alimentación, que rompe moléculas grandes en pequeñas para que puedan ser reutilizadas. Como un proceso de reutilización es llamado también lisosoma, que puede dar a degradar grandes células para así degradarlas a células pequeñas y poder reutilizarlas en algún momento de este proceso. Ahora hablaremos sobre la pregunta que, si nosotros fuéramos un RNA de transferencia, ¿qué aminoácido codifica la secuencia UAG? Como podemos observar en el recuadro, la secuencia UAG, que es una secuencia de stop, que esta es un codón de stop, ahí disculpen. Esto lo que hace es detener los codones de finalización de traducción, que es el UAG. ¿Qué aminoácidos se encuentran en esta secuencia? Se encuentran dos que realmente han sido descubiertos hace poco: la selenocisteína y la pirroleucina, que son los que se codifican en esta secuencia de UAG, que es de stop. Y muchas gracias, y eso es todo. Muchas gracias y buenas tardes.